Muy buenos días, Iglesia Promesas y Bendiciones. Hoy estamos felices y contentos por todo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y creemos que el Espíritu Santo tiene hoy su palabra hermosa para tu iglesia. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, después de arreglar estos pequeños inconvenientes de sonido, podemos iniciar nuestro mensaje delante de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú quieras hacer en esta mañana y hablar de los síntomas de una tentación, de esa tentación por la cual nosotros a veces no sabemos por qué viene la tentación, para qué viene la tentación y por qué vivimos en tentación. Señor, te pido que me quites a mí y te pongas a ti, precioso Espíritu Santo. Que seas tú entregando toda palabra a México, a Colombia, a Paraguay, a Bolivia, a España, a donde tú quieras, a Estados Unidos, podamos hoy recibir esa palabra de acuerdo a tu santa y divina voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los síntomas de la tentación. Comienzo mi mensaje de la siguiente forma. Iglesia, Promesas y Bendiciones. Si una persona desea evitar entrar en la tentación, es necesario que conozca los síntomas de una experiencia como esta. Cuando usted no se da cuenta, cuando entró a la tentación y se da de, como se dice, me estoy dando cuenta como que estoy en una tentación, ya es demasiado tarde. El pecado ya ha sido cometido porque ya lo vamos a hacer. Y quizás pareciera que estamos declarando algo evidente, pero esto necesita ser declarado. Cualquier hombre o mujer que cae en algún pecado ha de estar seguro de que llegó a él a través de ¿qué? Del camino de la tentación. ¿Por qué? Porque todo pecado viene de la tentación y no puede haber pecado sin la tentación. Y eso lo encuentro en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, que dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si le agregamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1, ¿qué vemos allí? Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quiere decir que esto es para todos, no es para uno nomás. Iglesia, muchas personas cuando han cedido algún pecado, ellos o nosotros todos queremos arrepentirnos de él. Sin embargo, fallamos al no reconocer que la causa de ello fue por la tentación. Por eso nosotros como iglesia y ustedes deseamos triunfar sobre cualquier pecado. ¿Quién no quiere hacerlo? Ustedes deben considerar qué es lo que le tienta para hacer ese pecado y evitarlo. ¿Qué es lo que usted siempre está pecando y no ha podido quitar? Por eso dice que la tentación es la raíz y el pecado es su fruto amargo. También muchas personas son conscientes de sus pecados, pero no de sus tentaciones. Muchos están y andan y caminan disgustados o disgustadas con los frutos amargos del pecado, pero no toman ninguna precaución para evitar la raíz venenosa de la tentación. Hombres y mujeres que están hoy conmigo, ustedes nunca caerán repentinamente en el pecado sin primero entrar en la tentación. Como que el primer paso es tentación y después el segundo paso, pecado, y tercer pecado, ya lo estoy haciendo. Entonces casi es seguro que la compañía a veces de ciertos hombres y mujeres pueden conducirnos a pensamientos, palabras o hechos pecaminosos, porque la misma palabra en primera de Corintios 15:33 lo dice. Y también es posible que ahora estemos disfrutando de una clase de compañías y más tarde tengamos que lamentar el pecado que resulta esa compañía en la cual yo la busqué,
la traje, la invité o lo invité para que estuviera conmigo. Por eso ciertas metas o ambiciones, por ejemplo, también otro de los asuntos tremendos es el amor ¿al qué? Al dinero. 1 Timoteo 6:9. Y eso puede causar un efecto similar y muchos hombres y mujeres pueden estar siguiendo sin apreciar la tristeza que también les puede caer por ese pecado, por el amor al dinero, por la pasión al dinero. No solamente es la pasión por un hombre, no solamente la pasión por una mujer, no solamente es por la pasión por que yo digo mentiras, no. Es que nosotros vivimos tentaciones de pasión. Entonces, cuando la tentación toma fuerza, y es tremenda, ella toma una fuerza que hace una violencia prolongada. Me explico. Como ya lo señalé al principio, las tentaciones pueden tener hasta distintos grados. Cuando una tentación es violenta o se repite en forma continua, ella no da reposo, porque usted maquina y piensa y no le da reposo a tu alma para poder como que yo no lo voy a hacer, sino que está acosada el alma. Entonces podemos estar seguros de que usted ahí mismo está en tentación, has entrado a la tentación. Por eso dicen muchas enseñanzas que los deseos pecaminosos de una persona tienen poder para seducir a otra persona sin ninguna tentación ajena. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos lo dice en Santiago capítulo 1, en donde dice allí claramente en el versículo 14, si cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es algo propio, es algo personal. No fue que alguien me vino y me mostró, no fue alguien que me dijo, venga, no, vaya coja, no, vaya toque, no. La palabra lo dice Santiago 1:14. Pero esto no es lo mismo que entrar en tentación. Bueno, sigamos. Entonces los deseos pecaminosos son como un arroyo en su camino que va hacia el mar. La tentación es como un viento poderoso que sopla sobre ¿quién? Sobre aquel arroyo. Estoy hablando del arroyo. Piensen en este arroyo. E imaginémonos que hay un bote vacío puesto dentro de ese arroyo. Tarde o temprano, según el curso y la velocidad que lleve ese arroyo, el bote será llevado al mar. De la misma manera, los deseos pecaminosos de una persona, tarde o temprano, si no tiene la gracia preventiva de Dios, le van a arrastrar al mar de su ruina eterna. Supongamos que usted está en unos vientos fuertes que soplan sobre este bote. Entonces el bote te está llevando arrastrado con violencia contra cada roca hasta que se va a romper en pedazos. Y entonces se lo va a comer el mar. Esa es la tentación. Después de que el hombre o la mujer accede, ya se lo come. Se come que la persona, se come su espiritualidad, se come todo lo que tiene, se le olvida hasta los negocios, se le olvida trabajar, se le olvida que tiene que ser responsable, sea hombre o mujer. Entonces esta ilustración nos da imágenes de cuando un hombre o una mujer entra en lo pecaminoso. La primera es de un hombre que lentamente, o una mujer lentamente, pero seguramente está siendo llevado al mar de su ruina eterna, porque el arroyo de sus deseos pecaminosos empezó con una violencia. Es cuando ya no le importa destruir lo que tenga que destruir, sea hombre o mujer. Este viento arrastra a esta clase de hombre o mujer de un pecado a otro. Entonces ya empieza el asunto de probar vicios, de probar la carne, de probar la mentira, de probar la violencia, de probar la agresión, las palabras fuertes hacia otra persona, hasta que empieza en un naufragio de este bote a tener ruina eterna. Entonces, mis amados, esta ilustración puede ser vista en muchos ejemplos tomados de las vidas de los cristianos. Y tengo que hablarle a ustedes como cristianos. Ustedes han sido preservados de la ruina eterna.
A pesar de haber entrado en la tentación y caído tristemente para su propia vergüenza, muchos hemos entrado allí. No hay ninguno, como dijo Jesús, el que se crea libre que lance la primera piedra. Por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos. El rey Ezequías, él siempre tuvo en él la raíz del orgullo. Y por ese orgullo, él tenía un deseo pecaminoso que le había condenado. Y este hombre no se daba cuenta, pero apareció la gracia de Dios. Es como decir, hay alguien que dice, encontré un guía, encontré a alguien que oró por mí, se puso al frente conmigo para poderme llevar de la mano, por poderme socorrer, para volver a esa gracia de Dios. Entonces, sin embargo, su orgullo no le hizo de qué, jactarse de sus tesoros y riquezas. Hasta que cayó en qué, y ya había el orgullo. Pero el hombre se envanecía tenía esa vanidad de que tenía muchas riquezas y tesoros. Entonces, cuando vinieron los reyes, los embajadores del rey de Babilonia, segunda de Reyes 20, 12, 19, voy rápido porque hoy el tiempo fue corto, y segunda de Crónicas 32, 24, 31, ahí está la historia del rey Ezequiel. Ahora podemos también ver la raíz de la misma situación del pecado del orgullo en el rey David. Él durante muchos años, eso no fue que, como dice aquí, que pecó con esto y hizo esto y esto, eso pasaron años. Lo de David no fue que en un año fue y pecó esto y fue y mató y fue y hizo aquello, no, fueron años, así lo mismo con nosotros. Entonces, el rey David durante muchos años resistió a su deseo pecaminoso, primero de censar al pueblo, pero cayó en este pecado. Cuando Satanás se levantó y le provocó hacerlo, 2 de Samuel 24, 1, 9. Entonces, en 1 de Crónicas 21, 1 al 8, allí nos muestra esto que pasó con el censo, que David, Dios le había, como diciéndole, ¿usted qué está haciendo? Y estas son unas ilustraciones similares que pueden ser encontradas también en la vida de quién, en la vida de Abraham y Jonás y Pedro, por mencionar solo algunos. Entonces, iglesia, promesas y bendiciones. Cuando nosotros hablamos de Judas Iscariote, nos da un ejemplo espantoso de una persona que nunca fue un cristiano verdadero. Y por eso cuando alguien viene y le dice a uno, pastor, pero usted no tenía de ir, ¿por qué cayó esta mujer, ese hombre? Ellos hacían esto en la iglesia. No eran cristianos. Pero es que el pastor violó, el pastor robó, el pastor señor, no era cristiano verdadero. Era un cristiano falso, un Judas. El Señor caminó con Judas. Judas fue codicioso desde el principio, Juan 2, 6. Y sin embargo no trató de satisfacer su deseo pecaminoso, sino hasta que el diablo entró en él porque lo veía como pensaba y pensaba y pensaba. Cuando usted empieza a pensar y a pensar en esa tentación, llámese lo que sea, el diablo lo va a tentar. Todos tenemos deseos pecaminosos, no hay ninguno que no. En ocasiones se presenta la oportunidad en forma que agobia, como que cansa, como que uno dice, ya no más, ya no pienso en eso, ¿por qué tengo que estar pensando en eso? Yo no tengo que estar pensando en eso. Pero como los deseos que tenemos nosotros, como por la comida, por vestirnos, por bailar, por cantar, por servir, por trabajar, hasta que no son satisfechos, no se calman esos deseos. Cuando esto sucede, hemos entrado en tentación. Por eso la gente no se imagina, o si se lo imagina, que cuando la tentación llega muy sutil y llega también inconscientemente. Una persona puede entrar en tentación sin estar consciente de que un deseo pecaminoso se le despertó en él. Llámese pastor, líder, el mejor esposo, la mejor mujer, el mejor empresario, el más intelectual, el más religioso, el que ayuna, el que ora. A todos se les despierta. Un ejemplo de esto es cuando el corazón de una persona empieza secretamente a gustar de la tentación. ¿Sí? Cuando usted coge ese celular y empieza a mirar y a mirar y a mirar y a mirar, ahí está la tentación, porque por los deseos de los ojos empieza a bailarse la tentación y el diablo está ahí al lado diciendo, espíritu, mira que lo que está haciendo, sí, él está ya aquí, ella también está aquí. Llámese el videíto, la situación que usted esté buscando.
Entonces es cuando secretamente empieza a gustar. Acuérdese del deseo, de la tentación. Y entonces empieza uno, usted no se ha dado cuenta cuando una persona llega y dice, ¿qué está viendo? Y lo ven que está como contento, está contento. ¿Qué estás viendo? No, nada. No van a empezar a ver sus casas a molestar. Entonces empieza esa alegría a alimentar y darle oportunidad para crecer en varios aspectos, pero sin cometer abiertamente el pecado, es secreto. Y como que le dice al celular, eso es entre usted y yo, déjame mirar y apágate rápido. Entonces, iglesia, esto es una forma muy sutil de la tentación. Un ejemplo me ayudará a intentarla delante de ustedes. Cuando un hombre comienza a ganar una reputación de piedad, un hombre y una mujer empieza a ganar una reputación de sabiduría, un hombre y una mujer empieza a ganar aprendizaje, ojo, porque la tentación está por ahí. Cosas buenas en sí mismas son todas ellas, pero algunas personas les empiezan a alabar por esto y empiezan a disfrutarlo hasta que su orgullo y su ambición son afectados inconscientemente, no se están dando cuenta, o conscientemente sí se están dando cuenta. Entonces se pone un esfuerzo mucho porque empiezan como a mejorar sus dones, sus gracias, pero sus motivos son equivocados. Lo están haciendo es para engrandecer su reputación. Esta clase de hombre o mujer está entrando en una tentación. Si no se da cuenta de ello, muy pronto le hará un esclavo del deseo pecaminoso de ambicionarse por una buena reputación. Yo lo digo porque cuando yo empecé a ministrar y a ver tantas cosas, yo decía, yo voy a ser mejor que Benny Hill, que Cash Luna. Yo voy a ser un hombre de sanidades que miré al cementerio para que salgan los muertos por las lápidas. Chistoso. Jehú, me acuerdo de Jehú. Los que saben dónde está esa historia, Segunda de Reyes 10, 15, 17. Es un buen ejemplo del Antiguo Testamento de esta clase de hombre. Él se dio cuenta que estaba ganando una reputación a causa de su celo por Jehová. Es como que uno empieza a decir, a mí yo no aguanto a estos hipócritas, yo no aguanto que este hombre, y como que uno quiere hasta pegarle una cachetada. Pero luego que se encontró con Jonadab, un hombre bueno y santo, ¿qué le dijo Jonadab? Ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Entonces es evidente que Jehú estaba pensando dentro de sí, y tengo una buena oportunidad para incrementar mi reputación. Y entonces se puso a obrar fervientemente. Las cosas que Jehú hizo fueron buenas en sí mismas, pero sus motivos fueron malos. Estaba siguiendo sus deseos pecaminosos. Jehú había entrado en la tentación sin darse cuenta. Muchas veces yo entré ahí y el Señor dijo, no, usted está dándose el testimonio es suyo, pero el de mi hijo no. Usted quiere mostrarse usted, pero a mi hijo no. ¿Están entendiendo, iglesia? Amén. Levante la mano, ¿no? Sí, amén, gloria a Dios. Aquellos que están involucrados en la obra del ministerio y en la predicación del evangelio, somos, me tengo que incluir, somos especialmente propensos a caer en esta clase de tentación sutil. Muchas cosas acerca de la obra del ministerio pueden ser un medio para ganar una buena reputación bajo la estima de buenos hombres que están detrás de uno. Muchos hombres que están de cabeza se levantan en esa reputación sobre la estima de buenos hombres y mujeres que vienen ahí con él. Por eso las capacidades de un predicador, su franqueza al hablar, su fidelidad, su coraje, su éxito y etcétera, pueden ser medios para incrementar su reputación. Entonces, ¿no habremos hecho acaso algún bien por motivos equivocados? Mi pregunta es esa. ¿De pronto usted no ha hecho algún bien por motivos equivocados? Por ejemplo, para ser visto de los hombres, para ganar alguna ventaja personal, por intereses propios o para evitar la crítica de los demás.
entonces tengo que decir, hemos entrado en la tentación. Cuando los deseos pecaminosos se encuentran con la tentación, ¿qué pasa? Es cuando una persona se halla en una situación en donde sus deseos pecaminosos tienen la oportunidad de ¿qué? De ser satisfechos. Uy, lo hicimos, uy, chévere, vamos por esto. Y se encuentran así mismos siendo animados. Uno dice, ya lo pude hacer, lo vamos a hacer. Y a tomar provecho de toda oportunidad. Entonces esa persona, tengo que decírselo, ya entró en una tentación. Es casi imposible que una persona se encuentre frente a oportunidades idóneas para cumplir sus deseos pecaminosos y no sea atrapado. Cuando vinieron, tengo que decir esto, cuando vinieron los embajadores del rey de Babilonia en el orgullo de Ezequías, le hicieron caer en una tentación. Cuando Asael llegó a ser rey de Siria, Segunda de Reyes 8:7 al 15 y 13:3, 22, su crueldad y su ambición le hicieron enfurecer en contra de Israel. Cuando los sacerdotes vinieron con sus 30 piezas de plata, la codicia de Judas, ¿qué pasó? Hubo una obra instantánea para vender a su maestro. Lucas 22:3 al 6. Entonces, el material inflamable debería ser guardado lejos del fuego. Y somos nosotros. De la misma forma es importante, por eso dice la palabra, no juegues con fuego extraño. Me acuerdo que Carl Luna en ese barco me dijo, tú no puedes conmigo. Claro, ya lo entendí. Y es importante guardarnos, me duele el corazón porque es algo de verdad. Es importante que guardemos o alejarnos de las cosas que pudieran despertar nuestros deseos pecaminosos. De pronto este audio le va a llegar al hombre para que lo escuche y me llame. Algunas personas piensan que pueden jugar con serpientes sin ser mordidos. Algunos hombres y mujeres piensan que pueden tocar un cuadro fresco de pintura sin mancharse, o una pared que está recién pintada y no se van a manchar sus manos. Jugar con el fuego sin quemarse es estar muy equivocado, pero demasiado equivocado. Mi pregunta en esta mañana, Iglesia Promesas y Bendiciones: ¿ustedes le están brindando su trabajo, su estilo de vida o sus amistades, o a sus amistades oportunidades para satisfacer sus deseos pecaminosos? Si es así, entonces usted ha entrado en tentación y solamente Dios sabe cómo la terminará. Y termino finalmente, que hay un estado débil en nuestra alma que es el indicativo de que hemos entrado en la tentación. Y es de la misma manera que un estado pobre de salud física nos hace propenso a enfermarnos. Así también un estado pobre de salud espiritual nos hace más propensos a caer en la tentación. Por favor, me ayuden a apagar el micrófono, varios que lo prendieron. Y eso, de verdad, nos lleva a la tentación. Puede ser que al principio usted ignore la tentación particular en la que usted ha entrado, pero se lo aseguro que no tardará mucho en descubrir para su propia tristeza y consternación cuál es esa tentación. Para ayudarlos a detectar esta entrada particular en la tentación, debemos considerar las maneras en qué condición está mi vida espiritual. ¿Y cómo puede ser que yo pueda ser una persona que estoy débil delante del Espíritu? Por ejemplo, cuando llevamos a cabo los deberes cristianos en una forma negligente o superficial, siempre vamos a estar conducidos a un debilitamiento de nuestra vida espiritual. Cuando una persona puede descuidar estos deberes o llega a contentarse cómo realizarlos en una forma hasta negligente o fría, es decir, sin gozo, pero tiene un deleite a la satisfacción de su alma que antes tenía y piensa que lo está haciendo muy bien.
entonces esa persona se está volviendo espiritualmente muy débil. ¿Por qué? Mire, se lo voy a decir de la siguiente forma. La siguiente es una regla infalible. Y con esto termino mi mensaje hoy. Si tu corazón de cristiano se vuelve flojo, negligente o formal en la oración de Dios, entonces alguna tentación ha comenzado a orar en su corazón. El amor al mundo, el amor a tu orgullo, el amor a la impureza, el amor al egoísmo, el amor a la malicia indígena y la envidia en tu corazón, o alguna otra cosa que se haya apoderado de su espíritu. En las palabras de Oseas, capítulo 7, versículo 9, nos dice allí Oseas, dice, devoraron extraños su fuerza y él no supo. Y aún las canas le han cubierto y él no lo supo. Oseas 7:9. Es importante tomar en cuenta que un cristiano o una cristiana, a fin de suavizar su conciencia, puede participar en forma externa en la oración de Dios. Sí, me explico, que puede orar y puede leer y escuchar la predicación de la palabra de Dios, pero todo con un corazón frío e indiferente. Y eso lo he visto yo durante muchos años en muchos hombres y mujeres, sin una vivencia real en la realización de estos deberes. Por ejemplo, cuando Juan el apóstol le habló a la iglesia en Sardis, ¿se acuerdan que mantenía la forma externa de sus deberes religiosos? ¿Y qué pasó con esa iglesia de Sardis? Ganó mucha reputación de ser una iglesia viva. Y entonces el Señor sabía la verdad en su veredicto y güey le dice a Juan, escríbame en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y 2. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morirse en ti. Apocalipsis 3, 1, 2. Entonces eso nos estás hablando a nosotros. Hacemos muchas cosas con frialdad, con indiferencia. Entonces el Señor te dice en esta mañana, hay una relación muy estrecha entre la naturaleza nueva y los deberes de la oración para mí, que no pueden ser separadas a menos que tú tengas una tentación secreta que esté debilitando el alma. El Señor me mostraba y me decía, porque los intercesores han orado, Señor, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no pasa nada en la iglesia? Porque alguien o algunos están en la tentación secreta. Oh my God. Esta relación es ilustrada maravillosamente y se la tengo que leer. Bueno, es todo el capítulo del Salmo 119. Por lo tanto, si ustedes son cristianos, se consideran cristianos y cristianas, por favor encuentren hoy en hacer por ustedes mismos, y es de hacerse un honesto autoexamen. ¿Y cómo sé de ese autoexamen, pastor? Que su latido espiritual no es tan fuerte como debería ser y encuentra que no tiene mucho deleite en las cosas de Dios que estás oyendo hoy. Entonces, iglesia, deberías concluir que has entrado en una tentación, aun cuando la forma exacta de la tentación no les sea conocida todavía por tu mente, por tus ojos, por tu corazón. Tal clase de cristiano o cristiana están en una condición espiritual peligrosísima. Si busca y trata con la causa de esa debilidad espiritual, es muy probable que puedas escapar de una gran tentación y no pecar. Dios en su misericordia y en su bendita misericordia puede prevenir que usted y yo caigamos en ese pecado o en cualquier pecado. Por otra parte, iglesia,
Nuestro Padre, por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo, puede disciplinar a cada cristiano, porque los tres trabajan juntos. Y el Hijo pasa todo como abogado al Padre, y el Padre ordena al Espíritu Santo que le quite una conciencia de su presencia y de su protección. Y esa palabra me impactó porque está escrita en Romanos 14:23, que dice muy claro, óigalo: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cuánta palabra has comido durante muchos años? No en esta iglesia, en muchos lugares. ¿Cuántas oraciones has comido con fe y sin fe? Y te está haciendo el Señor y diciendo, andas con la indiferencia de tus tentaciones y andas en el pecado. Y entonces el Señor llega y nos dice tan claro y tan preciso su palabra, y porque eso es lo que el Señor quiere en esta mañana, que usted pueda entender esto. Proverbios capítulo 20, versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Sí estás comprendiendo, hombre y mujer, que está hoy? Lámpara es, ¿qué? El espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Por eso yo no me cansaré de decirle, si Cristo no está dentro de tu corazón, no está la lámpara del Espíritu Santo obrando en tu vida. Por eso no la pasamos no teniendo fe, porque toda palabra que oigo, me como, hablo, digo, ministro, no la vivo de acuerdo a la lámpara que me alumbra mi corazón. Eso le decía esta semana a una parejita. Yo siento cuando mi corazón es verdad o no es verdad, porque está esta lámpara. Yo no me creo el supersalto, el flu, la última Coca-Cola de la tierra, pero vivo para algo que Dios me dijo. Mis amados, terminé. Y la tentación está en tu corazón, porque ya bajó los pensamientos a tu corazón. Y las estás hablando con clase de compañías que no producen nada, te están robando la fe. No, tú la estás entregando, porque lo que te estás comiendo no lo estás digiriendo en tu corazón de acuerdo al poder de esa fe. Pero es que es más claro, yo no lo puedo leer. Es que si yo no puedo entender esto, ¿cómo podré yo seguir delante del Señor en su bendita palabra? Cuando, como me lo dice ahí clarito en Romanos 23, perdón. Vuelvo allí a la lectura. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Coja este versículo, escríbalo en su casa. Cuando usted ve una tentación, acuérdese de ese versículo. Acuérdese de lo que vas a hablar y vas a orar leyendo ese versículo. Porque si usted duda sobre lo que estás comiendo, leyendo, oyendo, ministrando, recibiendo sanidad, restauración, y no caminas, es porque en usted hay una tentación de duda, que todo te lleva a una condenación, porque no estás viviendo en la fe. Y claro, Dios dijo, por causa de que no crees y no puedo confiar en ti, no te puedo dar mi fe. Vas a caminar con tu fe y vas a llevar tus palabras de acuerdo a lo que tú piensas y lo haces. Pero el hombre y la mujer que vive de acuerdo al poder de la fe de Dios, wow, se necesitan esa clase de hombres y mujeres al día de hoy. Porque hacemos todo como fuera de Dios, pero fríamente calculado. O dígame, ¿será que permanecemos 24/7, 365 días así, calientes? Nah, mentirosos somos todos. Nosotros nos salimos. Algo nos tienta, algo nos llama la atención. Por eso el Señor dijo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, su vanagloria, el orgullo. Siempre nos va a estar llamando y nos está invitando. Ese ha sido
por hoy los síntomas de la tentación. Pero si te gustó que el Señor te haya hablado hoy y no vas a dudar, el próximo domingo te puedo ya decir que cómo guardarnos para ser libres de la tentación. ¿Cómo puedes tú guardar tu alma, tu espíritu, tus pensamientos, tu corazón para ser libre de la tentación? Invita, ven con tu familia, porque hoy fueron los síntomas de la tentación. Padre, en el nombre de Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo, te presento, Señor, esta reunión delante de tu presencia. Solo tú, Señor, conoces nuestros corazones. Solo tú sabes, Señor, qué tentaciones vivimos internamente y en el secreto. Pero para ti no hay nada oculto, porque tu lámpara está ahí adentro, mirando la clase de corazón, de qué abundancia habla nuestra boca con nuestro corazón. Si es mi interés, si es mi capacidad, inteligencia para hacer lo que yo estoy pensando que es tuyo, estoy equivocado, porque tu Santo Espíritu no está ahí. Porque tu Espíritu ha quitado, Señor Dios mío, esa gran bendición de que yo pueda ser esa persona de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Si tú quieres, acompáñame en esta oración, inclina tu rostro y dile: Señor, tú conoces de qué estoy yo siendo tentado y tentada. Sabes de qué estoy viviendo, en qué tentación estoy. Muchos no lo saben, pero tu lámpara me la alumbra en mi mente y en mi corazón. Tú sabes de a dónde y de cómo soy yo y qué clase de persona soy yo. Tú sabes que muchas tentaciones no solamente son de la carne. No todo es decir, es que yo peco por la carne, Señor. Yo peco por otras circunstancias, por el amor al dinero, por el amor a mi trabajo, por amor a mi cuerpo, por amor a lo que yo quiera amar. Y pienso que tú me estás amando y yo estoy amando de acuerdo a lo que tú amas.